Vale, pues entonces vamos con ya el siguiente punto, evolución política de España. ¿Podemos hablar de partidos políticos en España antes de Isabel II? Pues en gran medida no, ¿vale? En verdad los partidos políticos se empiezan a estructurar como lo que hoy día entendemos como partido político, ¿vale? Algo más moderno a partir de la guerra carlista y a partir de ya de Isabel II, a partir del reinado de Isabel II. Los dos primeros partidos que aparecen vienen vinculados al trienio liberal. Que en el trienio liberal dijimos que había una división entre los liberales. Entre los... ¿Os acordáis? Mira, ¿quiénes eran? La división es en el liberalismo, en el trienio liberal es entre los... Muy bien, los 12añistas y los 20añistas. La trienio liberal es en 1820, entonces 20añistas. Y eran los que creían que el liberalismo no tenía que ser demasiado acelerado y los que sí que creían que había que acelerar. Entonces podríamos decir que unos son los moderados y otros son los radicales. Pero la palabra radical en España significa otra cosa porque hay partidos que se van a llamar el partido radical, entonces les vamos a llamar progresistas. Entonces, los dos primeros partidos que aparecen son moderado y progresista, y como os digo, vinculados a las ideas de los 12añistas y de los 20añistas. Los 12añistas serían los moderados, los 20añistas los progresistas. Dime. Sí, claro, eso es. Lo que también podría ser un sinónimo de radical, ¿no? Sí. ¿Cómo? Ok. Em, Ahora, como os estoy diciendo, lo que es el concepto moderno de partido político todavía se está construyendo. Entonces son, aquí nos lo dice el libro, como organizaciones embrionarias. Significa que son el origen de lo que luego ya se constituirán verdaderamente como partidos modernos. Son más bien agrupaciones de gente que se conocen, ¿no? Que están de acuerdo en las ideas y que por tanto se deciden unir en un partido a la hora de presentarse a las elecciones. Es una forma de estructurar la toma de decisiones, ¿no? Dentro del Parlamento. Pero al final esto se traduce después a que hay unos representantes a un congreso o a un parlamento en el que luego ya allí decidirán las políticas, ¿no? Entonces, a la hora de organizar a qué grupo perteneces, pues estos dos partidos. Pero luego, durante el reinado, surgen otros dos partidos que son escisiones de los anteriores. Es decir, gente que no está del todo de acuerdo con lo que se está haciendo dentro de uno u otro partido y forman uno con unos matices distintos, porque no están del todo de acuerdo. Y van a ser el Partido Demócrata perdón, la Unión Liberal de O'Donnell. La palabra demócrata, nosotros hoy día demócrata lo entendemos como algo normal, ¿no? Para nosotros es lo natural ser demócrata. Pero aquí, demócrata significaba algo distinto. Si os fijáis, hasta ahora no hemos hablado en ningún momento de democracia, hemos hablado de sistema liberal. Es algo muy distinto. Es más, hoy día podríamos debatir sobre si vivimos en un sistema democrático en España. Mi opinión es que no. Pero bueno, porque luego depende de lo que entiendas por democracia, ¿no? Democracia, gobierno del pueblo. Pero entonces, ¿yo participo directamente del gobierno del pueblo? No, porque yo elijo unos representantes, ¿no? Está intermediado por un sistema parlamentario. Entonces, ahí está la clave. Democracia significa otra cosa. Democracia significa que el pueblo tenga cada vez más poder para gobernar. ¿Y eso a qué suena? Pues a izquierdas, ¿no? Entonces, los demócratas en Europa, lo del movimiento democrático empieza a surgir en 1848, porque hubo unas revoluciones que lo promovieron, y fue cuando dentro del liberalismo se extiende un grupo que está a favor de que no gobiernen solo los ricos y que también todo el mundo pueda gobernar. ¿Vale? Entonces eso es democracia. Cuando digamos demócrata en el siglo XIX aludimos a eso, a la gente que cree que no por tener más dinero tienes que poder tener más poder, sino que tendría que gobernar todos. Porque hasta ahora el sufragio, bueno, excepto en Cádiz, que luego además en Cádiz estaba siempre intermediado porque se elegían unos representantes, el sufragio es censitario. Es decir, votas si estás dentro del censo, si tienes unas propiedades, si no, no votas. Entonces los demócratas son los que van a promover el sufragio universal, que todo el mundo, varón, vote. Y luego la Unión Liberal, que veréis que es una especie de, claro, es que vosotros sois ya tan jóvenes, como una especie de Ciudadanos, ¿vale? Ciudadanos es un partido que cuando surge en España, pese a que sus orígenes no eran esos, ni mucho menos, decían que ellos eran el centro, ¿no? Nosotros no tenemos ideología, somos de centro. Bueno, pues la Unión Liberal era eso en el momento de España del siglo XIX. No estar ni con unos ni con otros, ni con los moderados ni con los progresistas. Eso es la Unión Liberal. Bueno, y ahora vamos a explicarles uno por uno. Entonces, partido moderado, ¿vale?
A la hora de conocer los partidos, bueno, es útil en España sabernos que cada partido va a tener lo que se llaman los espadones. Y ahora, eso de espadón, ¿a qué suena? Pues a militar, ¿no? Os he dicho ya antes, cuando hablábamos de la guerra carlista, que en España el protagonismo político lo van a tener sobre todo por los militares. Entonces, cada partido político va a tener un militar que es su cabeza, es como el representante del partido. Entonces, vamos a ir viéndoles. Aquí empezamos partido moderado. Entonces, sus ideas. Liberalismo doctrinario francés. ¿Qué significa eso? ¿Os acordáis de cuando hablábamos del fin del trienio liberal, el ejército de los 100.000 hijos de San Luis? Y yo os decía, los franceses lo que quieren es importar el modelo de absolutismo francés que no cree que haya que eliminar el liberalismo, porque eso es distinto a como era Fernando VII, cuyo absolutismo era no puede existir el liberalismo. Bueno, pues de ahí viene esta ideología. Es decir, son muy conservadores, son muy aristocráticos, que esa es la clave, ¿no? Son aristocráticos, pero son liberales. Entonces creen que tendría que haber un parlamento, pero creen que la soberanía está compartida entre el rey y las cortes. Y esa es la clave, ¿vale? Si tenéis que aprenderos una lista, pues deberíais decir, características del partido moderado, soberanía compartida. Soberanía compartida, ya sabéis, es diferente a soberanía nacional. Soberanía nacional significa que el poder solo emana del pueblo sin el rey. Y si el pueblo quiere, hay rey, pero si el pueblo no quiere, no hay rey. Eso es clave en España. El final del reinado de Isabel II va a dar lugar a la Primera República Española. Y de eso viene precisamente de creer que hay gente que cree que la soberanía es nacional y por tanto, si el rey no te gusta, le puedes echar. Bueno, entonces esta gente no, esta gente son los aristócratas, ellos creen que el rey y las cortes es de donde proviene el poder, de los dos. Por tanto, defienden que el rey tiene que tener muchos poderes, dotar de amplios poderes al rey. ¿Qué tipo de poderes? Pues, por ejemplo, que si quieren en las cortes aprobar una ley, no se puede aprobar si no la firma el rey. Si miráis el BOE, sabéis lo que es el BOE todos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, vale, pues si miráis el BOE, cuando se hace una nueva ley, pone yo, Felipe VI, declaro que esta ley se aprueba, ¿no? No es exactamente así, pero sí lo pone, que en España la ley al final la firma el rey. ¿Qué pasa? Que Felipe VI es un señor que vive en el siglo XXI y que no tiene las manos atadas, ¿vale? No va a decir, no, yo esta ley no la firmo, porque habría que ver cómo nos lo tomaríamos en España, ¿no? Pero en el siglo XIX, uy, entonces el rey puede hacer lo que quiera, si no está de acuerdo con lo que él dice el gobierno. Y luego, os estaba diciendo antes, eso de la democracia aquí significa que la gente no poderosa tiene que tener derechos, ¿no? Como por ejemplo votar. O también tener derecho a tener una vida decente, ¿no? Este momento es cuando empieza la revolución industrial. Ya os imagináis cómo era la vida de la gente que vivía en las ciudades para trabajar en las fábricas. Muy mala. El movimiento obrero empieza precisamente a partir del año 48, que es cuando os he dicho que surge como tal el movimiento demócrata. Entonces esta gente no, esta gente está al contrario, son los aristócratas. Ellos creen que, bueno, pues los derechos individuales pues tampoco tienen por qué ser una prioridad, ¿no? Está claro si ellos viven bien, son herederos de un modelo absolutista en el que si tú eres más poderoso tienes más derechos, por lo tanto ellos no los necesitan, ¿no? ¿Más o menos vais siguiéndome? Vale, si de verdad que si uso cosas que no entendéis, me lo decís. Como os decía, estos son los doceañistas, son los herederos. ¿Quién les apoyan? Bueno, pues terratenientes. Terrateniente ya sabéis que significa, bueno, mejor me decís vosotros. ¿Quiénes son los terratenientes? Venga, alguien que levante la mano. Dime. Sí. Venga, hombre. ¿Quién? ¿Quién tiene la tierra? En el antiguo régimen, ¿quién era propietario de tierras? Los nobles, bien. Es más, habíamos hablado como en Cádiz, esto es muy importante. Recordad que en Cádiz los señoríos, ¿qué se hace con los señoríos? Esa institución que viene del feudalismo. Se convierten en propiedad privada. Si tú eras señor, no significaba que fueras el propietario de la tierra, pero en Cádiz se decidió que sí, que era lo mismo ser propietario. Esta gente son esos, son los que se beneficiaron de ello, ¿vale? Entonces, ¿quiénes son? Pues antiguos señores, ¿ok? Hay que entenderlo. Alta burguesía, pues alta burguesía son la gente adinerada, son banqueros, grandes comerciantes. En España tampoco había muchísimo, ¿vale?
No os penséis que había mucho. Y luego clase media alta. Clase media alta son gente que empieza a tener trabajos, pues por ejemplo, como ser abogado o ser funcionario de alta categoría, ser un alto funcionario del Estado, por ejemplo. Y ahora, ¿quién es este señor que tenemos aquí a la derecha? Bueno, pues es el general Narváez y es su espadón. Entonces, apuntadlo como si en vuestro resumen, cuando hagáis las características, ponéis Narváez como espadón y os lo aprendéis, ¿vale? Porque eso os va a ayudar bastante a estudiar. Narváez, espadón de los moderados. Y bueno, tenemos aquí esta biografía, así que vamos a leerla, que nos la ofrece el libro. Me has mirado. Eso significa que eres voluntaria. Así que venga, a leer, por favor. Natural de Loja, Granada, fue un brillante musical que se destacó en la Madre mía, se ve fatal. Su enemistad con los parteros pudo ser una de las causas por las que se decantó hacia una carrera moderna. Exiliado en París durante la presencia de Espartero, fue uno de los jefes que se sublevaron contra él en 1943. Después de morir, se convirtió en máximo dirigente del Partido Moderado y desempeñó en numerosas ocasiones la presidencia del Consejo de Ministros de 1844 Ni lo leas, pasa. y de Cargo. cargo que ocupaba en el momento de su muerte. Gracias. Bueno, entonces ya veis que este señor, ¿dónde se había hecho poderoso? Pues en la guerra, bueno, ¿dónde se había conseguido hacer afamado? ¿No? Pues en la guerra carlista. Luego veremos por qué se tiene que ir. Y cuando vuelve, pues vuelve como el líder de ese partido moderado, porque va a ser su apoyo dentro del ejército que le granjea el ser el presidente del gobierno. Venga, siguiente, Partido Progresista. Por cierto, este señor le vais a ver bastante, ¿vale? Vea, entonces, eran, como has dicho, los exaltados, los veinteañistas del trienio liberal. ¿Y cuál es la principal diferencia? Pues estos no creen en la soberanía compartida, creen en la soberanía nacional, lo cual no significa que estén en contra de la monarquía. No significa eso, ¿vale? Pero hay una clave, que es que si tú defiendes la soberanía nacional, significa que puedes quitarle poderes al rey. Mientras que si estás más a favor de la soberanía compartida, lo lógico es que le des poderes al rey. Entonces esa es la clave. Entonces su protagonismo querían que las cortes fueran protagonistas, limitando así el poder del rey. Ya sabéis que en las cortes o el Congreso, dentro de los tres poderes, ¿cuál es el poder que pertenece al Congreso? Dentro de los tres poderes, legislativo, ¿no? ¿Has dicho legislativo? No, el ejecutivo es el gobierno. Es distinto. El gobierno puede emanar de las cortes, pero es una institución separada. Entonces, ejecutivo es el gobierno, las cortes lo que hacen son las leyes. Son los que crean las leyes, legislan. Entonces, como os decía antes, uno de los poderes del rey más habituales era darle el poder a no firmar las leyes que se proponen en cortes. Esta gente está en contra de eso. Creen que si el rey se opone a que las cortes hagan una ley, el rey no tiene derecho a oponerse. La ley tiene que surgir sí o sí. Base social, ¿quiénes le apoyaban? Bueno, pues, ¿quiénes son esas gente más reformista, ¿no? ¿Quién está más a favor de cambiar más el modelo político español? Bueno, pues pequeña y mediana burguesía. ¿Quiénes son esos pequeños y medianos burgueses? Bueno, pues son, por ejemplo, maestros, eh, periodistas, médicos no excesivamente afamados, abogados que no sean de alta alcurnia, gente que empieza a surgir con la revolución industrial. No son campesinos, ¿vale? Eso es algo muy distinto. La burguesía siempre se relaciona con las ciudades, porque un abogado, ya me diréis vosotros, ¿qué lugar tiene en el campo en el siglo XIX? Ninguno. Solo existe ese tipo de trabajos burgueses, solo existían en las ciudades. Es lo que se llaman los trabajos liberales. Es para aquellos los que hay que estudiar, hay que tener conocimientos. Luego, clases medias, empleados y artesanos. Como veis, principalmente apoyos en las ciudades. Eso es clave, ¿eh? Sus apoyos estaban sobre todo en las clases populares de las ciudades. Y luego, pues, ¿quién era el señor de aquí a la derecha? Es Espartero. Espartero, que ya le hemos mencionado por el abrazo de Vergara. Era la persona que más famosa se había hecho, más popular se había hecho en España con la guerra carlista. Era famosísimo, ¿vale? Pero es que no llegáis hasta a hacer a la idea del punto de famoso que era. Era un ídolo de masas, Espartero, ¿vale? Le conocía toda España. Y tenía muy buena imagen.
es el inicio también de la prensa, precisamente. Entonces hubo mucha prensa que hablaba bien de Espartero. Venga, pues al siguiente vamos a ver su biografía. Me has mirado, así que también voluntaria. Vale. Natural. Natural de Extremadura, ciudad real y de familia humilde. Con diversas campañas militares en Sudamérica contra los sublevados, pero su verdadera fama como militar la adquirió con la Primera Guerra Carlista, de la que se le considera el auténtico vencedor. El general Espartero fue un líder emblemático del progresismo. Su prestigio le llevó al cargo de Regente. regente tras la revolución de 1840, pero su autoritarismo lo llevó a abandonar el cargo y exiliarse a Inglaterra desde 1846 a 1854, año en que, tras una nueva revolución, retornó para presidir el último gobierno progresista, 1854-1856. Después se retiró de la política. Vale, se retirará, pero cuando echen de España a Isabel II, porque bueno, spoiler, a Isabel II la echan de España, ¿vale? Hubo gente, bastante gente que propuso que quien tenía que suceder como rey de España era Espartero, para que veáis el punto, y era un señor que era plebeyo, ¿vale? Para que veáis el punto de popularidad que tenía. Bien, ahora vamos con las escisiones, ¿vale? Con esos dos partidos que son escisiones de los anteriores. Primero el demócrata. Bueno, pues los demócratas, ya os estaba diciendo que serían los más de izquierdas, pues ¿de dónde van a surgir? Pues del Partido Progresista. Son la gente que creía que el Partido Progresista no era suficientemente progresista. Entonces, ¿quién va a formar parte de esto? Pues esos progresistas más radicales, ¿no? Esos son la base, pero luego también republicanos. Empezamos ya a mencionar un grupo político importante, ¿no? La gente que cree que España no tendría que tener un rey. Esto, claro, en el Partido Progresista no tiene lugar, porque el Partido Progresista cree en una soberanía nacional, pero monárquica. Entonces los republicanos no tienen lugar ahí. Y luego, os estaba diciendo, a partir del 48, precisamente, surge también el inicio del movimiento obrero. Se escribirá el Manifiesto Comunista por Marx y por Engels, pero luego también surge el anarquismo de Kropotkin, de Bakunin. Entonces, ese movimiento obrero que empieza a surgir a partir del 48, en España, al inicio, ¿vale? Al inicio, estaban aquí, en el Partido Demócrata. Todo esto, desde luego, es generalizando, ¿vale? Pero bueno, creo que aún así está bien. Luego, ¿qué pasa? Pues que son gente que está fuera del sistema prácticamente. No podían participar del sistema político de Isabel II, del reinado de Isabel II, porque eran demasiado radicales. Pensad cómo la hija de Fernando VII va a aceptar que consiga poder en España un partido que incluya republicanos. Imposible. Imposible. Bueno, el manifiesto de 1849, pues por ejemplo, ya os mencionaba antes, soberanía nacional, pero con sufragio universal, masculino, claro. Siempre hay que decir la clave, masculino, pero nos está diciendo que son gente que está a favor de que en España puedan votar todas las personas, sea rico o no. ¿Qué ocurre? Que si votan las personas que no tienen dinero, que no tienen propiedades, ¿quién va a salir mal parado? Pues las minorías adineradas, porque van a tener menos votos. Sus partidos van a conseguir menos votos. Bueno, y luego, creen en muchas libertades. Y estas libertades no son baladí porque en España no existían. Entonces, libertad de conciencia, por ejemplo. Poder opinar lo que quieras. Derecho de reunión. Derecho de asociación. ¿Qué son esas cosas? Bueno, pues derecho de reunión es poder hacer, por ejemplo, tu propio partido. En España no existía ese derecho, lo cual significa que si querías hacer un partido, yo qué sé, lo más radical de derechas, lo más radical de izquierdas que quisieras, probablemente no lo podrías hacer porque no existe el derecho de asociación. Y el de reunión, que son lo mismo. Bueno, están muy cercanos, ¿vale? Luego, instrucción primaria, universal y gratuita. ¿Qué es instrucción? Pues es educación, ¿vale? Es que haya educación para todas las personas. Otro derecho que tampoco existía antes. Estamos hablando de los derechos para la gente que no tiene posibilidades económicas. Intervención del Estado en asistencia social.
Bueno, esto ya ni os cuento. En Europa, el primer país que empezó a introducir legislación para, por ejemplo, ofrecer sanidad pública o la baja laboral o, ¿cómo se dice cuando te retiras, hombre? Jubilación, es Alemania, y es Alemania a finales del siglo XIX, que Alemania además era un país de tradición súper conservadora, ¿vale? Lo hacían por otras razones. Entonces en España, pues ya ni os cuento. Y luego, ¿cuáles eran las bases? ¿Quién apoyaba entre la gente? Pues las clases populares. Y ya está. Lo único que muchos intelectuales también les van a apoyar. Intelectuales de izquierdas, claramente. ¿Puedo pasar? Dime. Entonces, en el Partido Progresista, el sufragio es del Partido. Alta, ¿no? Cuando hablamos de sufragio, ¿qué sufragio hablamos? ¿Censitario o universal? Repite. Que en el Partido Progresista tenían un sufragio que era de varones, pero que pusieron muy de espacio social. Claro, censitario. Es decir, lo único que hay que diferenciar que cuando gobiernen los progresistas va a ser creyendo en que el porcentaje de gente que vote sea mayor que los moderados. Los moderados puede ser a lo mejor menos de un 1%, mientras que los otros pueden ser hacia el 2%, por ejemplo. Pero es ya una diferencia, ¿eh? Ese 1% es una diferencia. Con el tiempo irán aumentando el porcentaje, de manera que poco a poco va a ir pudiendo votar más y más gente hasta que ya se acepte el sufragio universal bastante más adelante. Sí, venga, ahora los que os decía que son los centristas, ¿vale? Los de centro, la Unión Liberal. Bueno, su aspiración era a que hubiera una alternativa que no fuera ni los progresistas ni los moderados, que hubiera algo que estuviera entre medias y que pudiera pues llegar a acuerdos, ¿no? Llegar a acuerdos. Al final, la clave es que los moderados y los progresistas estaban súper enfrentados. Y entonces eso hacía que en España no pudieran llegar a acuerdos entre ambos. La Unión Liberal es como una especie de forma de engrasar, ¿vale? Permitir que haya más facilidad de que llegar a acuerdos. Entonces, ¿de dónde proviene la gente que forma la Unión Liberal? Bueno, pues son la gente más de derecha de los progresistas y la gente más de izquierdas de los moderados. Los que estarían más a favor de llevar a cabo acuerdos entre ambos extremos. Bien, ¿no? Bueno, pues eso, ser una alternativa tanto al progresismo radical como a un moderantismo reaccionario. ¿Sabéis lo que es ser reaccionario? La palabra reaccionario la controláis. Si yo os digo, sois unos reaccionarios, o yo que sé, tal partido político son unos reaccionarios, ¿qué significa? Que se oponen al cambio, ¿vale? Es gente que se opone al cambio. Ser reaccionario es reaccionar al cambio. Entonces son los más conservadores. Ser reaccionario es ser ultraconservador. Entonces, este señor de aquí, ¿quién es el que crea, quién es el espadón, quién es el que representa a la Unión Liberal? Pues es O'Donnell. Y esto son como palabras que vais a tener que usar siempre juntas. La Unión Liberal de O'Donnell. Yo si lo usáis siempre así os lo recomiendo. Siempre que uséis las palabras Unión Liberal, digáis de O'Donnell, porque era súper personalista. Cuando muera O'Donnell, la Unión Liberal no es que desaparezca, porque no desaparece, sigue existiendo, pero ya se desvirtúa, se descentra, ya es como, no tiene, él era realmente quien tomaba las decisiones, O'Donnell. ¿Os suena de Madrid? Sí, bueno, pues ya sabéis quién es, ya, a lo mejor lo sabéis ya antes. Puedo continuar, ¿no? Vea, pues vamos con su biografía. Sergio, porfa. Ay, pues Miki, venga. Gracias. Venga.
Pues ahora, a ver, los puntos del 6.1, recordad que era la carlista, partidos, y ahora había que hablar también de las constituciones. Entonces, ahora que ya hemos un poco dejado la estructura de quiénes eran los partidos políticos en España, tenemos que empezar a hablar de la Constitución. Esto que tenéis aquí está en el Museo del Romanticismo de Madrid, que está bastante bien. Es la Constitución de Cádiz, pero en forma de disquitos. Es como de viaje. Es una edición de viaje de la Constitución. Bueno, el principal objetivo de la revolución liberal, ya lo hemos comenzado, las revoluciones liberales, era desmantelar la monarquía absoluta e por favor, institucionalizar un régimen constitucional y parlamentario. Hemos hablado del primer intento de revolución liberal burguesa, que era Cádiz. Segundo intento de revolución liberal burguesa, trienio liberal. Y ahora ya estaríamos con la tercera, que va a coincidir con la guerra carlista. Y esto es clave. Si consiguen los liberales institucionalizar la Constitución y el Parlamento en España es por la guerra carlista, que llevó a que Isabel II, como apoyos militares, se quedara en los brazos de los liberales, ¿no? Los liberales son los que ganan la guerra para Isabel II, a cambio de que Isabel II acepte un gobierno constitucional. Pero podríais decirme, pero si Isabel II era una niña. Pues sí, su madre, su regente, ¿vale? Las decisiones las tomó precisamente la madre, con un consejo de regencia. Bueno, entonces, aquí por ejemplo, este cuadro es Isabel II jurando la Constitución, pero cuando ya era un poco más mayorcita, ¿vale? Aquí tenía 10 años, creo. No, perdón, aquí tendría 13, en el 1843. Ya veis, es la reina niña, ¿vale? Isabel II se la conoció mucho tiempo como la reina niña. Entonces, a la hora de hablar de cuáles son las constituciones con Isabel II, porque hay varias, antes de ello tenemos que hablar de lo que hubo antes de la primera constitución con Isabel, que es un estatuto real. En 1834, tan solo un año después de haber muerto Fernando VII, empieza la guerra carlista. Vamos, ha empezado la guerra carlista y ahora, un año después, en España, la regente, María Cristina, que era la madre de Isabel II, decide que para, digamos que darle un caramelo, ¿no?, a los liberales, hacerle como un guiño de estoy a favor de vosotros, pues la regente decidió que iba a hacer una especie de constitución. Pero a constitución no se parece en nada, porque es una carta otorgada. Y ya hemos hablado de una carta otorgada antes, que era el Estatuto de Bayona. El Estatuto de Bayona era ese estatuto, que era una especie de carta, bueno, es una carta otorgada que dio Paco, el hermano, joder, el hermano de Napoleón, Pepe Botella, ¿no? Que lo que hizo fue dar un estatuto real, una carta otorgada para dar derechos, pero que no es una constitución, porque una constitución, la diferencia está en que emana del pueblo, y esta no emanó del pueblo, la dio la regente. Entonces, como os digo, lo había hecho, esto es lo mismo que ya he estado contando, lo hizo porque necesitaba el apoyo de los liberales en la guerra carlista, no es una constitución, es una carta otorgada. ¿Puedo continuar? Sí, ¿no? Vale. Entonces, contenidos, y con esto ya terminamos por hoy. Ella lo que quería con este estatuto era ser desde el poder, desde arriba, los que digan las formas, las reglas del juego, las formas en las que se va a pasar del absolutismo al liberalismo, ¿no? La idea está en ver quién controla el cómo se hace el cambio. Y en este caso lo que se quieren asegurar es que lo haga la monarquía a través de este estatuto. Es clave, ¿no? Quien hace el cambio es quien decide cómo se hace. Entonces la idea era controlarlo. Entonces, ¿qué es lo que propone? Cortes bicamerales, y esto ya hemos hablado varias veces de ello, ¿no? La idea es hacer una cámara superior que esté integrada por gente más aristocrática, ¿no?, más del régimen. Y después me ya lo termino.